El Faro de Sofía, un recurso didáctico presentado por Wilber Andrade Madrid. Bienvenidos amigos, bienvenidos a este espacio, al Faro de Sofía, un espacio didáctico en el cual vamos a desarrollar algunos textos filosóficos para lo que tú quieras, ¿vale? En este caso, pues vamos a desarrollar 4 cuestiones referentes a un texto extraído de las Meditaciones Metafísicas de Descartes. ¿De acuerdo? Y para no dilatar más la cosa, vamos a entrar en materia. El texto dice así. Y por cierto que, no teniendo yo ninguna razón para creer que haya algún dios engañador, y no habiendo aún considerado ninguna de las que prueban que hay un dios, la razón de dudar, que depende solo de esta opinión, es muy leve y, por decirlo así, metafísica. Pero para poderla suprimir del todo, debo examinar si hay Dios, tan pronto como encuentre ocasión para ello. Y si hallo que lo hay, debo examinar también si puede ser engañador. Pues, sin conocer estas dos verdades, no veo cómo voy a poder nunca estar cierto de cosa alguna. Y para poder encontrar alguna ocasión de indagar todo esto, sin interrumpir el orden que me he propuesto en estas meditaciones, que es pasar gradualmente de las primeras nociones que hay en mi espíritu a las que luego puedo encontrar, debo dividir aquí todos mis pensamientos en ciertos géneros y considerar en cuáles de estos géneros hay propiamente verdad o error. Para la primera cuestión, vamos a hablar un poco de Descartes, que es lo que nos plantea la pregunta, ¿no? Descartes plantea la posible existencia de un dios engañador o genio maligno, que en este caso le ayudará a emplear la duda como método para llegar a una primera verdad. Descartes afirma que para que la filosofía sea considerada una ciencia del conocimiento, debemos emplear un método y también debemos llegar a una primera verdad. Para esto, Descartes emplea la duda metódica o duda como método, dudando de los sentidos que nos engañan, dudando de la capacidad humana de distinguir sueño y realidad, y por último, tal y como vemos en el texto, de la posibilidad de que exista un genio maligno o dios engañador que pretende confundirnos constantemente. Empleando la duda como método, Descartes llegó a la primera verdad, el cogito ergo sum, ya que al aplicar el método hay una verdad, y es que no puede dudar de que duda, afirmando así su propia existencia, la res cogita. Bien amigos, bueno, vamos a pasar a la segunda cuestión, donde tendremos que exponer el problema de la sociedad y o política en un autor o corriente filosófica de la época antigua. Para Aristóteles, nuestro conocimiento empieza por los sentidos, por la sensibilidad. Se conoce a través de un proceso de inducción, es decir, de lo particular a lo universal, que comienza con la sensibilidad que percibe a los seres. A través de la imaginación, que genera la imagen mental, y esta es recogida por el entendimiento, que hace el proceso de abstracción. Este se divide en dos: el entendimiento agente, que es universal y que nos permite abstraer la esencia de los seres, y el entendimiento paciente, o el individual, que retiene las abstracciones, posibilitando los juicios. Ahora bien, Aristóteles además fue el creador de la lógica. La lógica se le conoce como la lógica aristotélica, que pretende ser un método para que la argumentación sea rigurosa y coherente, preocupándose no tanto del contenido de los argumentos, como de la validez de su estructura. Analizará así pues la forma de las argumentaciones
buscando cuáles son las correctas. Vale, vamos ahora a desarrollar la tercera cuestión, donde nos piden que expongamos el problema de la ética y o moral en un autor o corriente filosófica de la época moderna. Para ello, vamos a seguir hablando de Descartes, quien afirmará un dualismo según el cual el alma, o el cogito, y cuerpo, sustancia extensa, mantienen constantemente una pugna, una lucha, ¿vale? Aunque estas sean dos sustancias totalmente diferentes. La relación entre estas dos sustancias se da a través de la glándula pineal, haciendo posible al alma gobernar el cuerpo a través de dicha conexión. El ser humano es propiamente la sustancia pensante, el cogito, independiente de la sustancia extensa, que en este caso es su cuerpo físico. El cuerpo, como toda la realidad física, actúa como una máquina, como lo defiende el mecanicismo, y no puede comportarse de forma libre, como Pedro por su casa, digámoslo así. Sin embargo, el alma, el cogito, que es inmortal, actúa de forma libre y debe gobernar a esa misma máquina. Con el desarrollo de la perfección del alma se consigue la felicidad. Descartes identifica el desarrollo de la perfección del alma con el desarrollo de la libertad. La libertad se consigue con el dominio y guía de los deseos y pasiones que surgen del cuerpo, pues entonces es cuando el sujeto no se encuentra dominado por la sustancia extensa, sino que gobierna en él su cogito, siendo por tanto auténticamente libre. La libertad es así concebida como la realización por la voluntad de lo que propone el entendimiento como bueno y verdadero. Descartes no tendrá un sistema ético terminado, sino que defenderá una moral provisional. Como resultado de la duda, como método, y mientras se construye una ética o una ética indudable y cierta, los seres humanos deberán actuar moralmente de forma moderada, de acuerdo a las costumbres y leyes de los distintos lugares. Así, con esta moderación, el error no será nunca absoluto, mientras se busca de ahí que sea una moral provisional, esa ética cierta que producirá la razón. Bueno, llegamos a la cuarta y última cuestión, que tiene que ver con la exposición o exponer el problema del ser humano en un autor o corriente filosófica de la época contemporánea. Para ello, vamos a decir que Nietzsche tiene o afirma una visión pesimista del hombre. Un animal cuya única arma para defenderse del mundo es la inteligencia. El hombre, según Nietzsche, es un ser débil e indigente, y sin embargo, se cree el centro de la naturaleza. Por ello, Nietzsche considera que el hombre debe ser solo un puente hacia el superhombre. El hombre sigue un proceso evolutivo. Es algo cambiante, está constantemente cambiando. Pero ¿por qué cambia tanto? ¿Por qué? Porque para Nietzsche es vida. Y tras una serie de transformaciones, conseguirá superarse a sí mismo. Conseguirá convertirse en el superhombre, aquel que tiene voluntad de poder y no tiene otra cosa. El hombre débil, anterior al superhombre, sigue los dictados de la moral tradicional. Se trata de una moral de los esclavos, donde lo fundamental es la resignación y el rechazo a la vida. Es antinatural. Niega totalmente los instintos vitales y su fundamento, el fundamento de esta negación ha sido Dios. Dios, además, ha sido el fundamento no solo de la moral, sino también de la idea de que existe una verdad única
y de que la vida individual y propia, la vida concreta, debe ser sacrificada en aras a otra vida futura. Así, Dios es el fundamento último de la voluntad de verdad y del platonismo, y por lo tanto es el gran enemigo frente al surgimiento del superhombre que tiene voluntad de poder. Por ello, para que el superhombre pueda llegar a ser, para afirmar absolutamente la vida, hay que acabar con Dios y acabar con la voluntad de verdad que Él representa. Dios ha sido la gran objeción contra la vida y es necesario, para dar valor a la vida, negar a Dios. Esta negación ha ocurrido en la época moderna, donde Dios ha muerto. Con ello, todos los valores tradicionales se derrumban, se quedan en nada, surgiendo una nueva época dominada por el nihilismo. El nihilismo. Este puede tener dos sentidos. Uno negativo, en cuanto a que con el derrumbe de los valores tradicionales se cae en la pasividad, en el sinsentido de la existencia. Y otro positivo, en cuanto a que la muerte de Dios es la oportunidad para la transmutación de los valores y el surgimiento del superhombre. Así, deberá transmutarse los valores. Esta transmutación de los valores no implica solo crear valores diferentes, sino cambiar radicalmente la misma forma de valorar. Así pues, la transmutación de los valores implica que ya no se valorará desde el resentimiento contra la vida, sino desde la voluntad de poder, desde los instintos que en cada caso potencien la vida. Esta transmutación será hecha por el superhombre, producto de la evolución desde el hombre débil, racional y dominado por la voluntad de verdad, hacia un hombre fuerte, instintivo, con voluntad de poder, destructor y creador a la vez, constante, que acepta lo trágico de la vida, su constante devenir, la multiplicidad y sus diversas perspectivas. Esta evolución del espíritu hasta el superhombre pasa por tres estadios. El camello, que todavía asume su deber racional. El león, el nihilista que se rebela contra todo, pero aún es incapaz de crear nuevos valores. Y el último estadio sería el niño. El niño que hace de la vida un juego y una creación artística. Este último es la representación del superhombre, que tiene la voluntad de poder y admite la vida como un eterno retorno. El superhombre rechaza la moral del esclavo y la conducta gregaria, siendo contrario al igualitarismo. Frente a estos valores de los débiles, el superhombre es un creador constante de valores, que vive un mundo sin trascendencia, donde hace de su vida una creación propia. Así, el superhombre es el creador de su propia vida como una obra de arte. Bien amigos, hemos finalizado por fin este ejercicio. Así que nos despedimos con esta imagen preciosa del faro de la abadía de Saint Matthew en Francia y espero volverles a tener en este canal, en el canal del Faro de Sofía para otro ejercicio. Así que nada, muchas gracias por estar aquí y adiós.